En una tranquila mañana en Mérida, Yucatán, la doctora Natalie, una médica dedicada y muy respetada en la comunidad, se estaba preparando para otro día de trabajo. La acompañaba el silencio, ya que Grayson, su esposo, estaba en un viaje de negocios. Él era un abogado muy respetado y era invitado a muchos eventos y conferencias en todo el país debido a su talento en el campo legal. Ese día prometía ser como cualquier otro para Natalie, lleno de consultas y atención médica para sus pacientes. Sin embargo, no podía evitar sentir una punzada de soledad, un vacío dejado por la ausencia de Grayson, quien no solo era su compañero de vida, sino también su mayor apoyo. El teléfono sonó, rompiendo la calma de la mañana. Era el médico de guardia de su trabajo. Le dijo que había una niña muy enferma que necesitaba ayuda urgente. Rápidamente, agarró su maletín de emergencia, se puso el abrigo y salió de la casa. Al llegar a la casa, fue recibida por una mujer que se identificó como la niñera de la niña. Natalie notó que la niña no estaba bien y comenzó a proporcionarle atención médica. En ese momento, vio una figura masculina aparecer por el pasillo. Se sorprendió, era Grayson. Él lucía cansado, con los ojos marcados por una noche sin dormir, pero cuando vio a Natalie, su expresión se tornó en shock y desesperación. Natalie, ¿cómo es que estás aquí? Debería preguntarte lo mismo, respondió Natalie, con la voz firme pero claramente sacudida por la sorpresa y la creciente sospecha. Se supone que deberías estar en un viaje de negocios, Grayson. ¿Qué estás haciendo aquí? Grayson dio un paso adelante. Natalie, puedo explicarlo, comenzó, pero fue interrumpido por la enfermera, que comenzó a administrar la medicación a la niña. Cuando la enfermera salió, llevando a Aurora, ahora estabilizada pero aún débil, hacia la ambulancia, Natalie confrontó a Grayson, exigiendo respuestas. Grayson, necesito que me expliques ahora mismo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es Aurora para ti? Su voz temblaba, no de miedo, sino con la tensión de un corazón preparándose para el impacto. En ese momento, el asistente de la ambulancia dijo que el vehículo estaba listo para llevar a la niña al hospital. Natalie mantuvo su profesionalismo y se fue con la niña. Mientras tanto, Grayson hizo una llamada telefónica. Tenemos un problema. Mi esposa descubrió la existencia de la niña. Sabemos lo que está en juego si esto se hace público, nuestra reputación, nuestra posición en la ciudad, dijo Grayson con urgencia, la preocupación clara en su voz. El hombre al otro lado respondió, esto no podría haber pasado. Si la gente se entera, somos hombres respetados, Grayson. La gente se sorprendería si supieran sobre la niña. Todo por lo que hemos trabajado, nuestras carreras, podrían colapsar en un instante, habló con preocupación. Hubo una pausa, y Grayson respondió, necesitamos un plan para asegurarnos de que esto se mantenga entre nosotros. Nadie más puede saber sobre Aurora, dijo con aprensión. Pensaré en algo. Por ahora, mantén a tu esposa alejada del asunto tanto como sea posible. No podemos permitirnos más sorpresas, dijo el hombre con firmeza, la determinación en su voz dejando claro que harían lo necesario para proteger sus secretos. Entendido, acordó Grayson, la conversación terminó con una promesa de mantener la verdad sobre la niña oculta, un secreto que amenazaba no solo sus vidas personales, sino también sus carreras y reputaciones en la comunidad. La vida de Aurora era un secreto guardado bajo llave, y su descubrimiento podría sacar a la luz verdades que tendrían consecuencias. Mientras monitoreaba el tratamiento de Aurora, Natalie observó a la niña de cerca. Ella tenía una marca de nacimiento en la nuca
igual a la de Grayson, el parecido era innegable, una copia exacta de la de Grayson. Además, durante el examen, Natalie notó la misma reacción alérgica a un medicamento común que tenía Grayson. El peso de la situación la envolvió como una densa niebla, sus sospechas creciendo a un ritmo alarmante. ¿Cómo podría ser una coincidencia? La marca de nacimiento, la alergia, eran detalles demasiado íntimos para ser simples similitudes. Natalie concluyó que Aurora era la hija de Grayson. En ese momento, recibió una llamada de él. Grayson suspiró y dijo, Aurora es la hija de alguien a quien estaba ayudando a cuidar. No te lo dije porque. Pausó, reuniendo fuerzas, porque sabía que te molestarías por no habértelo contado antes. Estaba tratando de proteger a todos, mantener todo bajo control hasta que pudiera resolverlo. Quería decírtelo, te lo juro, pero las cosas se complicaron más y no quería cargarte con esto. Ella no tiene madre y el padre de Aurora está solo. Lo apoyo, intento proteger a la niña. ¿Protegerla o protegerte a ti mismo?, cuestionó Natalie, su voz subiendo en intensidad. ¿Crees que me proteges manteniéndome en la oscuridad, Grayson? Elegiste mentir, elegiste mantenerme fuera de esto. ¿Cómo crees que me hace sentir eso? Sus palabras eran afiladas, cortando el espacio entre ellos con una precisión que dejaba claro el profundo daño que la omisión de Grayson había causado. Grayson respondió, no fue una mentira, Natalie. Fue una omisión, sí, y lo lamento profundamente. Solo intentaba hacer lo que pensé que era mejor. No quería que te preocuparas por nada más, ya tienes mucho trabajo, y pensé que podría manejarlo todo solo. Natalie replicó, te equivocaste, Grayson. Su voz bajó, cargada de dolor y decepción. Lo que me estás haciendo, esto duele, Grayson. A medida que caía la noche sobre Mérida, Natalie se encontró enfrentando el momento que había anticipado con una mezcla de miedo y una necesidad imperiosa de claridad. La cena con su esposo fue un evento silencioso, las palabras intercambiadas fueron suficientes solo para llenar el espacio, pero no el creciente abismo entre ellos. Finalmente, Natalie reunió el valor para confrontar a Grayson. Necesitamos hablar sobre Aurora, comenzó Natalie, su voz firme, pero sus manos traicionando la tensión que sentía, moviéndose inquietamente. Grayson la miró, sus ojos oscurecidos por la preocupación, sabiendo que el momento de la verdad había llegado. Sé que ella es tu hija, Grayson. La evidencia, la marca de nacimiento, la alergia, es demasiada coincidencia. ¿Por qué no puedes simplemente admitirlo?, imploró Natalie, buscando honestidad. Cada palabra estaba cargada de un dolor que luchaba por mantener bajo control. Grayson suspiró, el sonido pesado con profunda angustia, antes de responder, Natalie, entiendo por qué lo piensas, pero te equivocas. Aurora no es mi hija. Es solo una niña a la que prometí ayudar, nada más. Su mirada era firme, tratando de transmitir sinceridad, pero Natalie podía sentir la omisión en sus palabras. ¿Cómo esperas que te crea después de todas las mentiras, las omisiones? ¿Cómo puedo confiar en tu palabra ahora? La frustración de Natalie desbordó, cada recuerdo de confianza rota añadiendo peso a sus dudas. Grayson se acercó, tratando de acortar la distancia física y emocional entre ellos. Sé que me equivoqué al no contarte sobre Aurora desde el principio, y por eso lo siento, pero te estoy diciendo la verdad ahora. Sí, tengo un cariño especial por ella, por razones que no son fáciles de explicar, pero no es mi hija. Nunca mentiría sobre algo así, su voz era suplicante. Las semejanzas entre ustedes, Grayson, son innegables. Esto no es una coincidencia,
como no puedes verlo, su voz era una mezcla de desesperación y acusación, buscando desentrañar el misterio que Grayson parecía tan decidido a guardar. Grayson, a su vez, parecía cada vez más acorralado, las preguntas de Natalie cavando profundo en su conciencia. Pasó una mano por su cabello, un gesto de frustración y confusión. Veo las semejanzas, Natalie, por supuesto que las veo, pero eso no cambia el hecho de que ella no es mi hija. Su voz titubeó, indicativa de la lucha interna con la verdad que podría revelar. Entonces, ¿qué me estás ocultando? Natalie confrontó a Grayson, su voz cargada de sospecha. ¿Por qué ayudar a esta niña en secreto? ¿Por qué mentir sobre dónde estabas? Todo esto sugiere que hay algo más, algo que no me estás diciendo. Insistió en cada palabra, cargada con un peso que buscaba romper las barreras que Grayson había construido a su alrededor. Grayson miró a Natalie, sus ojos reflejaban un torbellino de emociones. Yo, simplemente no puedo decirte, Natalie, aún no. Su admisión, aunque vaga, era un reconocimiento de que efectivamente había más en la historia de lo que había revelado. Es complicado, más de lo que puedas imaginar, y no se trata solo de mí. Involucra a más personas, riesgos que no puedo tomar en este momento. Esta revelación solo sirvió para aumentar la frustración de Natalie, su mente pasaba por posibles escenarios, cada uno más preocupante que el anterior. ¿Cómo esperas que acepte esto, Grayson? ¿Cómo esperas que confíe en ti cuando claramente hay algo tan grande que sientes que debes ocultarme? La traición que sentía ahora estaba acompañada por una profunda preocupación, no solo por su matrimonio, sino también por el bienestar de Grayson y el papel que Aurora jugaba en toda esta historia. Grayson parecía dividido, atormentado por la elección entre proteger un secreto y preservar su relación con Natalie. Te pido que confíes en mí un poco más, finalmente dijo, su voz un susurro de desesperación. Hay cosas en juego más grandes de lo que podemos entender ahora. Te prometo que cuando pueda, te lo contaré todo. Natalie estaba consumida por la confusión y el dolor. Las revelaciones y verdades a medias de Grayson solo profundizaron su decepción. Se conocieron en la universidad y se enamoraron a primera vista. Tenían un amor que Natalie creía irrompible. Ahora, después de 5 años de matrimonio, ese vínculo parecía más frágil que nunca. Siempre había soñado con formar una familia con Grayson, pero él siempre pedía posponerlo. Esa noche, las razones de esos aplazamientos comenzaron a tener un amargo sentido para Natalie. ¿Por qué siempre pediste esperar para tener hijos? Preguntó Natalie, su voz ahogada por el dolor y la realización de años de retrasos. Ahora veo que siempre hubo otra razón, ¿verdad? Algo que no podías decirme. Grayson evitó su mirada, sus palabras lo golpearon como si fueran golpes físicos. Natalie, te lo prometo, no es lo que piensas. Nunca. Aurora no es mi hija. Solo estaba tratando de ayudar a una niña que me necesitaba, insistió, pero sus palabras sonaban huecas incluso para él. La frustración de Natalie era palpable, cada palabra de Grayson aumentaba la sensación de traición. ¿Cómo puedo creerte cuando todo lo que veo son secretos y mentiras? Me pediste esperar, posponer nuestro sueño de tener hijos, y ahora esto. ¿Cómo puedo confiar en algo de lo que dices? Grayson se sintió acorralado, su propia verdad lo sofocaba. No pude explicarlo antes, todavía no puedo, pero no tiene nada que ver con no querer tener nuestros propios hijos, Natalie. Es complicado, se trata de proteger a todos los involucrados, intentó desesperadamente hacer que ella entendiera sin revelar demasiado. ¿Proteger a quién, Grayson? Porque desde donde estoy,
Parece que lo único que estás protegiendo son tus propios secretos, replicó Natalie, con amargura en sus palabras. El silencio que se instaló fue un testamento del estado de su relación, lleno de preguntas sin respuesta, de sueños pospuestos, y ahora, de una desconfianza que amenazaba con envolver el amor que una vez los unió. Natalie se preguntaba cómo las cosas habían llegado a este punto, cómo el hombre al que amaba y con quien compartía una vocación tan noble podía haberse convertido en un extraño cargado de misterios. A la mañana siguiente, después de una noche inquieta, Natalie tomó su decisión con una dolorosa claridad. Sentada en la mesa de la cocina, donde habían compartido muchos momentos de felicidad y planes para el futuro, miró a Grayson con una firme resolución en sus ojos. «Quiero el divorcio», Grayson dijo, con su voz firme. Natalie, con sus ojos revelando la tormenta emocional detrás de la aparente calma, hizo que Grayson sintiera como si el suelo se hubiera desmoronado bajo sus pies. La palabra divorcio resonó en su mente como un golpe devastador que nunca imaginó escuchar. Por un momento, consideró desesperadamente revelar toda la verdad sobre Aurora, con la esperanza de salvar su matrimonio. Pero luego, imágenes de la niña y el peso de las consecuencias que la verdad podría traer, no solo para él, sino también para ella y otras personas, inundaron su mente. «Natalie, por favor, piensa en esto. No quiero que terminemos así», suplicó, su voz cargada de emoción, pero sus palabras parecían caer en oídos sordos. Natalie había construido un muro a su alrededor, un escudo contra más dolor y decepción. «Lo he pensado, Grayson, y no veo otra manera». «Tu negativa a confiar en mí lo dice todo», respondió Natalie, cada palabra como un clavo en el ataúd de su relación. Al final, la decisión de Natalie de pedir el divorcio permaneció inalterada. Grayson, devastado por su decisión y por sus propias elecciones que lo llevaron a este punto, se encontró atrapado entre el dolor de perder a Natalie y el miedo a las consecuencias que la verdad sobre Aurora podría traer. Grayson se dio cuenta del dilema en el que se encontraba. Pensar en ti, en nosotros, fue lo que me dio fuerzas para continuar, pero ahora, pensando en Aurora, no puedo arriesgarlo. ¿Pero cómo viviré sin Natalie? Grayson reflexionó solo en la habitación. Perdido en sus pensamientos, llegó a la conclusión de que ya no podía vivir bajo el peso de estos secretos. Tomó el teléfono y, con manos temblorosas, hizo una llamada. Cuando el hombre contestó, dijo: «No puedo vivir más con este secreto», comenzó, su voz cargada de palpable desesperación. «He perdido a Natalie, he perdido todo. No puedo seguir cargando con este peso». Al otro lado de la línea, el hombre reaccionó con una mezcla de sorpresa e irritación. «¿Estás loco?», replicó, su voz dura cortando el aire. «¿Sabes lo que está en juego aquí? ¿Sabes lo duro que hemos trabajado para mantener esto bajo control? No puedes simplemente decidir que no puedes manejarlo más». La insistencia en mantener el secreto era evidente, pero Grayson había llegado a su límite. «No entiendes, este secreto ya me costó mi matrimonio, ya me costó mi paz. No soy el mismo hombre que era antes, y no sé si puedo vivir conmigo mismo sabiendo que seguí ocultando la verdad a la mujer que amo». La confesión de Grayson fue un grito de desesperación, una súplica por comprensión en medio de un mar de incertidumbres. El hombre al otro lado de la línea suspiró. «Grayson, piensa en lo que estás haciendo. Piensa en las consecuencias. No se trata solo de ti, se trata de todos nosotros. Se trata de la niña. ¿De verdad quieres exponer todo esto después de todos estos años?». Grayson respondió: «Ya no lo sé, pero sé que no puedo seguir así. Necesitamos encontrar otra manera, algo que no me obligue a vivir esta mentira».
Su declaración no solo se trataba de revelar el secreto, era un grito de ayuda, un deseo de encontrar una solución que pudiera traer algo de paz a su atormentado corazón. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea, un silencio que pareció durar una eternidad. Pensaré en algo, dijo finalmente el hombre, su voz ahora más suave, casi comprensiva. Pero Grayson, debes estar preparado para las consecuencias. Una vez que esa puerta se abra, no habrá forma de cerrarla de nuevo. La conversación terminó con esas palabras, dejando a Grayson solo con sus pensamientos, contemplando el futuro incierto que ahora enfrentaba. ¿Sería capaz de manejar las consecuencias de revelar la verdad? Y lo más importante, ¿esta decisión lo llevaría de vuelta a Natalie, o solo sería el comienzo de más dolor y sufrimiento? La decisión de Grayson de enfrentar el secreto que lo había atormentado fue un paso hacia la redención, pero también un salto hacia lo desconocido. Aurora era una niña de singular belleza, con su cabello rizado enmarcando su rostro, donde sus grandes ojos marrones brillaban con una mezcla de curiosidad e inocencia. A pesar de su edad, había una seriedad en su mirada que sugería una comprensión temprana de las dificultades de la vida, quizás un reflejo de su propia lucha con los problemas de salud que la habían acompañado desde su nacimiento. Desde muy pequeña, Aurora había enfrentado una rara condición, una enfermedad que afectaba su corazón y requería cuidados médicos constantes. Sus idas y venidas al hospital eran frecuentes, casi rutinarias, pero afrontaba cada visita, cada procedimiento, con una valentía que sorprendía a todos a su alrededor. Grayson se había convertido en una presencia constante en estos momentos, un puerto seguro en el torbellino de médicos, enfermeras y tratamientos. «Cami, ¿cómo te sientes hoy?», preguntó Grayson durante una de sus visitas, tratando de infundir ligereza en su voz a pesar del peso en su corazón. Aurora sonrió, una sonrisa que iluminó la habitación. «Estoy bien, Grayson. El doctor dijo que soy tan fuerte como un superhéroe», respondió con un destello de orgullo en sus ojos, aunque su pequeño cuerpo mostraba signos de fatiga. La relación entre Aurora y Grayson estaba marcada por una ternura y un cuidado mutuos. Él le leía historias de aventuras y coraje, historias que hablaban de superación y esperanza, mientras ella, con su fértil imaginación, se transportaba a mundos donde la enfermedad no podía alcanzarla. «Un día seré la heroína de mi propia historia», solía decir, la determinación en su voz desafiando la fragilidad de su condición. Pero detrás de la fuerza y la resistencia de Aurora, había momentos de vulnerabilidad cuando la realidad de su condición se volvía demasiado difícil de ignorar. Solo desearía poder ser como los demás niños. «Desearía poder correr y jugar sin cansarme», confesó en un susurro, en momentos cuando la enfermedad mostraba su cara más cruel. Grayson, enfrentado a estas confesiones, sentía una mezcla de dolor y admiración por la fortaleza de la niña, lo que reforzaba su determinación de protegerla a toda costa. A pesar de los desafíos, Aurora tenía una alegría de vivir contagiosa, una luz que brillaba incluso en los días más oscuros. Grayson, enfrentando las dificultades de secretos no revelados y las consecuencias de sus decisiones pasadas, amaba a Natalie y no sabía cómo vivir sin ella. En medio del caos emocional que dominaba su vida, Grayson se encontraba en una encrucijada, confrontado por el peso de los secretos guardados bajo llave y su amor inquebrantable por Natalie, un amor que ahora parecía desmoronarse ante sus ojos. El vacío que dejó la partida de Natalie era inmenso, un abismo que se ensanchaba cada día, en cada momento que se daba cuenta de su ausencia. En Aurora, veía un rayo de esperanza, una luz que iluminaba los días oscuros, una niña que, a pesar de todos los desafíos, mantenía una alegría de vivir contagiosa.
Pero esta luz también era un recordatorio constante de las decisiones que había tomado y las consecuencias que ahora enfrentaba. Al día siguiente, Grayson estaba almorzando en un restaurante cuando recibió una llamada. Grayson, he estado pensando en nuestra conversación de ayer, comenzó el hombre, con urgencia en su voz. La situación tal como está no puede continuar. Necesitamos actuar, y creo que encontré una solución. Adelantaremos el viaje de Aurora a Estados Unidos. Originalmente, planeábamos enviarla el próximo año, pero dadas las circunstancias, creo que es mejor acelerar las cosas, explicó el hombre, cada palabra cargada con la importancia de la decisión. Esto nos dará un respiro y, con suerte, resolverá las cosas con tu esposa. Grayson sintió una mezcla de alivio y preocupación por la propuesta. Pero, ¿cómo vamos a hacer esto? Necesitamos ser extremadamente discretos. No podemos arriesgarnos a levantar sospechas o exponer a Aurora al peligro, respondió, con la preocupación evidente en su voz. La idea de enviar a Aurora lejos era dolorosa, pero sabía que en ese momento podría ser la mejor opción para protegerla. Ya lo he pensado, aseguró el hombre. Todo se hará con la mayor discreción. Usaremos contactos de confianza y nos aseguraremos de que Aurora esté segura y bien cuidada. Este tiempo en Estados Unidos será bueno para ella, una oportunidad para comenzar en un nuevo entorno, lejos de todo este drama. La confianza en su voz era reconfortante, pero no logró disipar por completo la nube de duda y miedo que pesaba sobre Grayson. Lo entiendo, ¿y Natalie? ¿Cómo le explicó esto? Grayson preguntó, la última frase casi en un susurro. La idea de discutir un plan así con Natalie le causaba un dolor que no sabía si estaba listo para enfrentar. No te preocupes por eso ahora. Vamos a ir paso a paso. Lo más importante es asegurar la seguridad de Aurora. En cuanto a Natalie, cuando llegue el momento, encontraremos la mejor manera de explicarlo todo, respondió el hombre, intentando ofrecer un poco de consuelo. Colgando el teléfono, Grayson se quedó allí, mirando al vacío en el lugar que una vez simbolizó tanta alegría. La decisión de enviar a Aurora a los Estados Unidos, aunque lógica, pesaba en su corazón como plomo. Sabía que era un paso necesario, pero cada decisión que alejaba a Aurora de él también era profundamente dolorosa. Mientras estaba sumido en sus pensamientos, Natalie entró en el restaurante y vio a Grayson aislado en una esquina. Observándolo desde la distancia, Natalie notó la tensión en sus hombros. Parecía consumido por sus pensamientos, tan absorto que no notó su presencia. Verlo tan vulnerable, tan lleno de preocupaciones, reavivó en Natalie una chispa de preocupación que pensaba que se había extinguido con el fin de su matrimonio. Impulsada por un instinto que no comprendía del todo, Natalie decidió buscar respuestas en la única persona que podría tener alguna idea de lo que estaba ocurriendo, el señor Lincoln. El padre de Grayson, el señor Lincoln, era un hombre de principios inquebrantables. Lincoln era pastor y como líder religioso, era conocido en su comunidad como un pilar de virtud y guía moral. La familia de Grayson estaba profundamente arraigada en tradiciones y valores, un contraste marcado con los secretos y mentiras que ahora parecían rodear la vida de su hijo. Cuando encontró a Lincoln, Natalie estaba visiblemente alterada, la preocupación clara en su voz y en sus ojos. Señor Lincoln, necesito hablar con usted sobre Grayson, comenzó, dudando. Lo vi hoy, y parecía muy nervioso. Estoy preocupada. Está cuidando a una niña en secreto, y siento que podría estar siendo amenazado por algo o alguien. Sus palabras salieron atropelladas, marcadas por una ansiedad que luchaba por controlar. Lincoln la escuchó con una expresión grave, el peso de las palabras de Natalie calando hondo.
Conocía bien a su hijo y sabía que Grayson era un hombre de buen corazón, que haría cualquier cosa para ayudar a alguien en necesidad. Sin embargo, la idea de que pudiera estar involucrado en algo peligroso o de que estuviera siendo amenazado era algo que Lincoln no podía ignorar. Natalie, agradezco que hayas venido a verme. Estoy tan sorprendido como tú. Grayson nunca mencionó nada sobre una niña, pero ¿estás segura de esto? ¿Cómo lo sabes?, preguntó Lincoln, tratando de procesar la información. Vi a la niña, señor Lincoln, y Grayson confirmó que la estaba cuidando, pero nunca explicó por qué. Y ahora, al verlo así, tan angustiado, no puedo evitar preocuparme, explicó Natalie, con el miedo y la preocupación por Grayson, a pesar de todo, aún muy presentes. Temo lo que todo esto podría significar, lo que podría sucederle si realmente está en peligro. Lincoln asintió, un gesto de comprensión. Natalie, te prometo que hablaré con Grayson. Necesitamos entender lo que está pasando y asegurarnos de que esté a salvo. Si hay algo que esté amenazando a mi hijo, o si está en una situación que no puede controlar, entonces necesitamos ayudarlo, sea lo que sea. La determinación en su voz era inquebrantable, un reflejo de su fe y amor incondicional por su hijo. Natalie escuchó las palabras de Lincoln, sabiendo que era un hombre de fe, alguien que creía en el poder de la oración y en la capacidad de las personas para superar sus adversidades. Trataré de mantenerme tranquila, señor Lincoln, pero es difícil, sabiendo que Grayson podría estar enfrentando algo serio, admitió, la lucha interna evidente en su expresión. Lo sé, Natalie, y tu preocupación es una señal de que te importa. Pero recuerda, Grayson tiene una familia que lo ama, amigos y una comunidad que lo apoya. Juntos somos fuertes y juntos podemos ayudarlo a superar cualquier desafío que enfrente, respondió Lincoln con su voz llena de convicción. Y lo más importante, tenemos fe. La fe nos da fuerza en momentos de incertidumbre. Te prometo que llegaremos al fondo de esto. Hablaré con Grayson, entenderé lo que está pasando y tomaré las medidas necesarias, aseguró Lincoln, con una determinación en su voz que proyectaba la confianza que Natalie desesperadamente necesitaba sentir. Pero por ahora, es importante que mantengamos la calma y no dejemos que la ansiedad nos venza. Preocuparnos en exceso puede cegarnos ante las soluciones. Natalie salió de la reunión con Lincoln sintiéndose un poco más esperanzada, a pesar de su preocupación persistente. En medio de esta red de preocupaciones y planes secretos, Grayson recibió un mensaje que hizo latir su corazón con fuerza. Había llegado el momento. El mensaje era claro y directo, dejando poco margen para la duda o la vacilación. Todo está listo para la partida de Aurora hacia los Estados Unidos. Llévala al aeropuerto esta noche. No había firma, pero no hacía falta. Grayson sabía exactamente de quién era y el peso que esas palabras llevaban consigo. La mente de Grayson estaba en un torbellino. Por un lado, se sentía aliviado al saber que los preparativos para proteger a Aurora estaban completos, que estaría en camino hacia un nuevo comienzo, lejos de las sombras que los rodeaban. Por otro lado, la realidad de separarse de la niña que de alguna manera se había convertido en parte de su familia pesaba mucho en su corazón. Miró a Aurora, que jugaba tranquilamente en el suelo de la sala, sin darse cuenta de las complejidades y peligros del mundo adulto. ¿Cómo podría explicarle que pronto emprendería un viaje hacia un lugar desconocido, lejos de él, lejos de todo lo que conocía? Con un suspiro profundo, Grayson se acercó a Aurora, poniéndose en cuclillas a su nivel. Aurora, querida, necesito contarte sobre una gran aventura que... Vas a comenzó, tratando de mantener su voz firme y optimista.
La curiosidad iluminó los ojos de la niña y dejó de jugar, atenta a las palabras de Grayson. Vas a hacer un viaje muy especial a un lugar donde verás cosas nuevas y harás nuevos amigos, continuó, eligiendo cuidadosamente cada palabra para pintar la inminente partida como una aventura positiva. Mientras Grayson explicaba, no pudo evitar notar la mezcla de emoción y nerviosismo en los ojos de Aurora. Era valiente, sin duda, pero la idea de un gran cambio era aterradora, incluso para los más valientes. Pero, ¿vienes conmigo? La voz de Aurora tembló ligeramente con la pregunta. Grayson sintió un nudo en su corazón. Querida, me encantaría ir contigo, pero tendrás a una persona muy especial esperándote al otro lado. Yo estaré aquí, animándote y esperando escuchar sobre todas tus nuevas aventuras, respondió, la promesa en sus palabras teñida de un dolor silencioso. El tiempo que siguió fue un torbellino de preparativos. Grayson empacó las cosas de Aurora, cada objeto un recordatorio de la vida que habían compartido, aunque hubiera sido breve. Quería asegurarse de que tuviera todo lo que necesitaba, pero lo que realmente quería darle, seguridad, estabilidad y la presencia constante de alguien que la amara, parecía estar fuera de su alcance en ese momento. Mientras tanto, Natalie, impulsada por una mezcla de preocupación y determinación, decidió ir a la casa de Aurora en busca de respuestas. Al llegar, su corazón se aceleró cuando vio a Grayson y a Aurora con maletas que estaban siendo cuidadosamente colocadas en el coche. Había una tensión palpable en el aire, una urgencia en los movimientos de Grayson que Natalie nunca había visto antes. Estaba claro que se iban, pero ¿a dónde y por qué? Las preguntas se acumulaban, cada vez más urgentes, cada vez más angustiosas. En ese momento, Natalie tomó una decisión impulsiva que parecía la única opción viable, decidió seguirlos. El viaje pareció interminable, pero finalmente el coche se detuvo. Habían llegado a un aeropuerto. Natalie aparcó a una distancia que le permitía observar sin ser vista. Grayson y Aurora se sentaron en un banco y él le dio un abrazo y un beso en la frente. Él sabía que lo que estaba haciendo era por su bien, pero la duda y la incertidumbre lo atormentaban. ¿Estaba tomando la decisión correcta? ¿Realmente estaría Aurora segura y feliz en su nueva vida? Grayson, abrazando a Aurora, le susurró palabras de aliento y amor. Vas a ser increíble, Aurora. Y recuerda, siempre estaré contigo aquí, dijo, colocando su mano sobre su corazón. Aurora lo abrazó con fuerza antes de darse la vuelta para embarcarse en la mayor aventura de su vida. De repente, la escena fue interrumpida por la aparición de un hombre que se acercó a ellos antes de que Grayson pudiera reaccionar. Aurora soltó su mano y corrió hacia el recién llegado con un entusiasmo reservado para alguien de importancia íntima y profunda. «Papá», gritó, su voz llena de alivio y amor mientras se lanzaba a los brazos del hombre. El abrazo que compartieron fue uno de esos raros y puros momentos llenos de emociones. El hombre tenía la espalda vuelta y Natalie no pudo ver quién era. El hombre respondió, «Hola, hija mía», y se arrodilló para abrazar a Aurora, dirigiéndose a ella con una ternura que desbordaba en sus palabras. La besó en la frente, un gesto tan cargado de afecto y protección que, por un momento, Natalie se sintió como una intrusa presenciando un momento tan privado y significativo. La revelación de que Aurora tenía un padre, y que no era su esposo, le trajo a Natalie una sensación de alivio. Luego, sosteniendo firmemente las manos del hombre, Aurora miró hacia arriba con los ojos brillando de miedo e incertidumbre. «Tengo miedo de irme. No quiero estar lejos de ti», confesó, su voz temblorosa revelando la vulnerabilidad de su joven corazón. «Además, no hay nadie que me cuide allí».
No conozco a nadie. Por favor, quiero quedarme aquí. Sus palabras eran una súplica, un ruego para permanecer en el único mundo que conocía, junto a las personas que amaba. El hombre se arrodilló a su nivel, sosteniendo sus manos con una suavidad que contrastaba con la complicada situación en la que se encontraban. Querida, sé que esto es difícil, y daría cualquier cosa por cambiar las circunstancias que nos llevaron aquí, dijo, su voz llena de una mezcla de dolor y determinación. Pero te prometo que esto es por tu bien. Siempre estaremos conectados, sin importar la distancia, y conocerás a personas increíbles que te cuidarán con todo el amor que mereces. Natalie, observando la escena, se preguntó, ¿quién era este hombre que claramente amaba tanto a Aurora pero la estaba enviando lejos? ¿Y cómo encajaba Grayson en todo esto? Las numerosas preguntas sin respuesta tejieron una nueva red de misterios en su mente. Las innegables semejanzas físicas entre Grayson y Aurora, la marca de nacimiento idéntica, la alergia compartida, ¿cómo podrían estos detalles tan específicos e íntimos ser meras coincidencias? Mientras observaba al hombre desde atrás, una perturbadora sensación de familiaridad comenzó a infiltrarse en sus pensamientos. Había algo en él, tal vez en la forma en que se movía o en la postura que mantenía, que evocaba un recuerdo distante, un eco de reconocimiento que no podía ubicar de inmediato. Natalie se esforzó por obtener una mejor vista, moviéndose discretamente para obtener un ángulo diferente, pero el hombre permaneció de espaldas, un enigma que no podía desentrañar. ¿Quién era este hombre? Y lo más importante, ¿cuál era su conexión con Grayson y Aurora? El misterio era un laberinto de secretos que estaba decidida a descubrir. Cuando el hombre desconocido finalmente se dio la vuelta, revelando un rostro que Natalie nunca esperaba encontrar en esa situación, la conmoción la golpeó como un rayo. No puede ser, susurró para sí misma con incredulidad. Sus piernas temblaron, y el descubrimiento sacudió su mundo, dejándola al borde de un abismo de confusión y desesperación. Esto no tiene sentido, pensó. Ella continuó un intento desesperado por negar la realidad ante sus ojos. El impacto de este descubrimiento la dejó horrorizada, obligándola a cuestionar todo lo que pensaba saber sobre las personas en su vida. El hombre a quien Aurora llamaba papá era el señor Lincoln, el padre de Grayson, su suegro, quien no era el hombre íntegro que aparentaba ser. Tenía una hija fuera de su matrimonio y lo estaba ocultando a todos con la ayuda de Grayson. La imagen de Lincoln, siempre tan recto, un pilar de virtud y moralidad en su comunidad y vida familiar, se desmoronó ante los ojos de Natalie, dejándola en un estado de profundo shock. No puede ser el señor Lincoln, murmuró Natalie para sí misma, su mente luchando por aceptar lo que sus ojos veían. ¿Cómo podía un hombre que predicaba integridad, honestidad y que era respetado por todos a su alrededor, haber mantenido oculta una hija fruto de una relación extramatrimonial? Natalie recordó las incontables veces que el señor Lincoln había hablado sobre la importancia de la fidelidad en el matrimonio. Ahora, esas palabras parecían resonar en su mente con una cruel ironía. ¿Cómo pudo hacerlo?, preguntó Natalie en un susurro angustiado. Cuando el señor Lincoln finalmente se dio la vuelta, sus ojos se encontraron con los de Natalie, y por un momento, el mundo pareció detenerse. El reconocimiento fue inmediato, pero lo que siguió fue una ola de tensión palpable. Tú sabías, comenzó Natalie, su voz temblorosa pero impregnada de firme acusación. Estuve en tu casa, preocupada, buscando respuestas, y me mentiste. La acusación fue directa, y las palabras de Natalie cortaron el aire con una precisión que dejaba poco espacio para malentendidos. Lincoln, por su parte, pareció momentáneamente aturdido. La sorpresa y la negación se reflejaban en sus ojos mientras intentaba procesar las palabras de Natalie.
¿Qué estás diciendo, Natalie? Yo no sé de qué estás hablando, respondió Lincoln, su voz vacilando ligeramente bajo el peso de la acusación. Su intento de negar el conocimiento de la situación solo sirvió para aumentar la tensión entre ellos. Aurora es tu hija, dijo entonces Natalie. La revelación salió como un suspiro cargado de implicaciones y juicios. La reacción de Lincoln fue de puro desconcierto, un destello de incomodidad cruzó su rostro mientras luchaba por mantener la compostura. Aurora, hasta entonces una observadora silenciosa, miró de un adulto al otro, tratando de entender las palabras y las tensiones que la rodeaban. Su expresión reflejaba una confusión inocente, una niña intentando comprender una situación más allá de su entendimiento. Papá, ¿qué está pasando? ¿Cómo conoces a la doctora que me atendió en el hospital? Lincoln, ante la pregunta inocente de Aurora, sintió el peso del momento presionando sobre sus hombros. Desvió la mirada de la niña hacia Natalie, buscando en su rostro alguna señal de cómo proceder. Sintió una mezcla de dolor, acusación y una búsqueda de la verdad que lo dejó momentáneamente sin palabras. Papá, ¿por qué está aquí la doctora Natalie, y por qué está enojada?, insistió Aurora, su pequeña voz trayendo una nueva ola de urgencia a la situación. Lincoln, al darse cuenta de que ya no podía evitar la verdad, tomó una respiración profunda, buscando la fuerza y las palabras correctas para explicar una realidad que sabía que cambiaría todo. Aurora, querida, hay muchas cosas de las que necesitamos hablar, comenzó Lincoln, su voz temblorosa. Sobre la doctora Natalie, ella es una persona muy especial. Lo que necesitas saber ahora es que todos aquí te quieren mucho, y estamos tratando de hacer lo mejor para ti. Vas a abordar el vuelo, y todo estará bien. Hizo una pausa, luchando contra la emoción que amenazaba con quebrar su voz. ¿Abordar el vuelo? ¿A dónde, Lincoln? ¿Estabas enviando a tu propia hija lejos? Es solo una niña. Las palabras de Natalie desbordaban una mezcla de sorpresa y acusación, resonando en el espacio entre ellos con una intensidad que hizo que Aurora mirara de un adulto al otro, tratando de captar el significado detrás de la palpable tensión. Por favor, baja la voz, respondió rápidamente Lincoln. Un destello de pánico cruzó su rostro. Nadie puede saber que ella es mi hija, susurró con urgencia, tratando de contener el escándalo que la revelación podría causar. Es complicado, Natalie, continuó, su voz ahora en un susurro. Esto es absurdo, Lincoln. ¿Cómo puedes pensar que está bien ocultar la verdad de esta manera? Y enviar a Aurora lejos, como si pudiera simplemente desaparecer sin causar dolor o preguntas. Natalie no podía creer la lógica que Lincoln intentaba imponer en la situación, su mente rechazaba la idea de que la solución al secreto fuera enviar a Aurora lejos, una niña que claramente necesitaba el amor y el apoyo de su familia. Basta. Pongamos fin a esto, gritó Grayson, con la emoción pesando en cada palabra mientras comenzaba a revelar la carga que había llevado en silencio. He cuidado de Aurora en secreto todos estos años, dijo, mirando directamente a Lincoln, su voz temblando pero decidida. Y ya no puedo más. No quiero que se vaya a los Estados Unidos. Es solo una niña y quiere quedarse con nosotros. Aurora, tomando la mano de Grayson, lo miró con ojos grandes y esperanzados. Su expresión reflejaba la vulnerabilidad y el deseo de quedarse con aquellos que consideraba su familia. Yo tampoco quiero irme, Grayson. Quiero quedarme contigo, dijo, su voz pequeña pero firme transmitiendo la sinceridad de sus sentimientos. Grayson continuó, no podemos simplemente enviarla lejos, como si pudiera ser borrada de nuestras vidas. Ella significa todo para mí.
Ocultar su existencia, ocultar nuestro amor y cuidado por ella, nos está destruyendo. Necesitamos encontrar otra manera. Su declaración era una súplica. Lincoln, enfrentado al dolor y la pasión en las palabras de su hijo, pareció titubear, la máscara de certeza y control comenzando a agrietarse. Por un momento, el peso de las consecuencias de sus decisiones pareció golpearlo genuinamente, el conflicto interno evidente en su mirada. Solo quería proteger a nuestra familia, Grayson. Pero tal vez me equivoqué sobre lo que eso realmente significa, admitió Lincoln, su voz baja, un reconocimiento tácito del dolor que sus acciones habían causado. Fue una admisión dolorosa, una grieta en la fachada de un hombre que siempre se había enorgullecido de su fortaleza y sabiduría. Grayson, aprovechando el momento de vulnerabilidad en su padre, insistió, necesitamos hacer lo que es correcto para Aurora, no lo que es fácil o lo que protegerá nuestra imagen. Ella merece crecer rodeada de amor, no de secretos. Busquemos una solución juntos como familia. Grayson tomó la mano de Aurora y juntos salieron del aeropuerto, dejando atrás el peso de secretos no dichos y decisiones difíciles. La decisión de Grayson de no ocultar más a su hermana, de integrar abiertamente a Aurora en su vida, fue un paso valiente hacia un futuro incierto pero esperanzador. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero la convicción de que estaba haciendo lo correcto le daba fuerza. Natalie, observando la interacción entre Grayson y Aurora, sintió una ola de emoción inundarla. La determinación de Grayson de proteger y cuidar de Aurora, de enfrentar las consecuencias de sacar la verdad a la luz, la conmovió profundamente. Te ayudaré, dijo Natalie, su voz cargada de una mezcla de determinación y afecto. Volveré a casa, Grayson. Cuidaremos de la salud de Aurora juntos. Su ofrecimiento fue un gesto de reconciliación, una promesa de apoyo y un nuevo comienzo para ellos como familia. Aurora, tomando la mano de Grayson por un lado y mirando a Natalie con ojos brillantes de gratitud por el otro, simplemente dijo, gracias. Había una simplicidad en su gratitud, pero la profundidad de la emoción detrás de esas palabras era profunda. Ella estaba empezando a comprender que estaba rodeada de personas que realmente se preocupaban por ella, que estaban dispuestas a enfrentar adversidades para asegurar su bienestar. Cuando llegaron a casa, Grayson sintió una sensación de alivio y renovación. De ahora en adelante, no esconderé más a mi hermanita, declaró Grayson, mirando a Natalie y a Aurora. Enfrentaremos lo que venga juntos, como una familia. Natalie, conmovida por la honestidad y vulnerabilidad de Grayson, se sintió inspirada por su fortaleza. Sabía que el camino por delante sería difícil, que habría obstáculos e incluso juicios externos. Sin embargo, la promesa de construir una vida juntos, de cuidar a Aurora como su propia familia, le llenó de esperanza renovada. Estamos en esto juntos, dijo, colocando su mano sobre la de Grayson en un gesto de unidad y compromiso. Y así, en ese momento, comenzó a formarse una nueva familia, una familia no definida solo por lazos de sangre, sino por el compromiso compartido de cuidado, amor y protección. Aurora, en el centro de este círculo de amor, representaba la promesa de nuevos comienzos y la certeza de que, sin importar las adversidades, encontrarían la manera de superarlas juntos. A medida que Grayson, Natalie y Aurora se adaptaban a una nueva vida juntos, llena de esperanza y nuevas promesas, Lincoln enfrentaba las duras consecuencias de sus acciones pasadas. Su revelación como adúltero y padre de un hijo fuera del matrimonio sacudió a la comunidad que siempre lo había respetado, sumiéndolo en el centro de un escándalo que desafiaba la integridad que siempre había predicado.
La situación se agravó por el hecho de que Aurora tenía problemas de salud y la intención de Lincoln de enviarla lejos, lo que aumentó la decepción de la comunidad, amigos y familiares. Esta revelación no solo tensó las relaciones familiares, sino que también colocó a Grayson en una posición difícil, obligándolo a elegir entre la lealtad a su padre y la honestidad con su esposa, lo que casi le costó su matrimonio. Lincoln se encontró atormentado por el remordimiento, dándose cuenta de la carga injusta que había colocado sobre su hijo y cuestionando los valores que deseaba transmitir. Comenzó a entender que la verdadera redención requeriría un cambio profundo, no solo enfrentar el juicio de los demás, sino también aceptar y amar incondicionalmente a Aurora, así como reparar el daño causado a las relaciones más importantes de su vida. Además, su esposa estaba extremadamente decepcionada por la traición de Lincoln. Fue entonces cuando decidió confesarlo todo frente a la congregación. Lincoln dio un paso adelante, enfrentando las miradas de todos. Tomó el micrófono y se dirigió a su esposa con una sinceridad que ella no había visto en años. Querida, te he hecho mucho daño. Me involucré con una trabajadora sexual. Ella se fue tan pronto como tuvo al niño. Oculté la verdad por miedo de perder tu respeto y amor y el respeto de la comunidad. Pero me ha costado mucho más de lo que podría haber imaginado. Te pido disculpas desde lo más profundo de mi corazón. Luego habló con los miembros de la iglesia, les he fallado a todos ustedes. No he vivido según los valores que tanto predicaba. Por favor, acepten mis más sinceras disculpas. Estoy comprometido a reparar el daño que he causado. Para Grayson, el encuentro fue particularmente intenso. Hijo, te impuse una carga que ningún padre debería imponer. Mis acciones casi destruyeron tu familia, y por eso no sé si alguna vez podré enmendarlo. Pero estoy aquí, pidiendo tu comprensión y perdón. Lincoln expresó el dolor en sus ojos, reflejando la sinceridad de sus palabras. Al volverse hacia Natalie, Lincoln reconoció el impacto de sus decisiones. Natalie, has demostrado una increíble fortaleza y compasión. Te mentí, y aún así te mantuviste firme junto a Grayson y Aurora. Te debo una gratitud que las palabras no pueden expresar y humildemente te pido tu perdón. Con gratitud mezclada con remordimiento en su voz, finalmente se arrodilló frente a Aurora. Lincoln miró a su hija con una nueva determinación. Aurora, mi querida hija, te he fallado de maneras que tomarán tiempo en entender, pero quiero que sepas que de ahora en adelante estaré presente en tu vida, no como una sombra, sino como tu padre que te ama incondicionalmente, prometió Lincoln, con la voz ahogada por la emoción. Ya no te esconderé más. Eres parte de quien soy, y es hora de que todos sepan la maravillosa hija que tengo. Aurora miró a su padre con gratitud y lo abrazó. Se sintió protegida y acogida por él. Después de lo que sucedió, la vida de Lincoln no fue la misma. A pesar del perdón de su esposa, Lincoln ya no pudo continuar como pastor y ahora trabaja en el sector comercial. Su historia es prueba de que las decisiones equivocadas pueden llevar a grandes trastornos en nuestras vidas. Sin embargo, cuando tomamos las decisiones correctas, decimos la verdad y nos reconciliamos con aquellos a quienes hemos herido, podemos comenzar un nuevo capítulo en nuestras vidas.